Let your kingdom come, let your people rule. Let all the people praise you. Let the atmospheres and... Okay, so we're going to start with the apostolic culture. Así que quiero comenzar con The culture of the apostolic La of an apostolic people, la cultura apostólica o la cultura de un pueblo apostólico. and what we're also going to deal with in these sessions, Y lo que también vamos a tratar en estas sesiones, we need to connect you with the principle of set man, quiero conectarlo con el principio de hombre establecido. because it's going to be impossible to fulfill this four pillars Porque va a ser imposible cumplir con estos 4 pilares without understanding sin entender the principle of set man. el principio de hombre So establecido. we're going to start the first one of the 4 pillars, and I'm going to teach them all. Así que voy a enseñarlos todos. And the Vamos a first empezar con one el is primero. the apostles' doctrine. Así que el primero es la cultura The apostólica. apostles' doctrine De la cultura apostólica, la primera And es la our doctrina base apostólica. scripture Y nuestra escritura base is Acts chapter 2, es Hechos capítulo 2, verse 41 to 47. versículo 41 al 47. So just follow over the overhead. We're trying to do this for you to make it easy, the points, because it's very important. There's a lot of scriptures that we're going to use from now on. Hicimos los PowerPoint porque hay muchas escrituras que vamos a tratar de ahora en And más. because in the English language, Porque en el lenguaje, en el idioma we're inglés, fortunate to use different Bibles or Bible translations. afortunadamente usamos muchas traducciones de la Biblia, And you don't always have that in the Spanish language. pero no los tenemos en la Biblia en español. So some of the scriptures are a direct translation from the English. Así que algunas de las escrituras son traducción directa desde el So if you inglés. can read English, you'll find it's there. Así que si usted ve la versión en inglés, va a encontrar que And the está ahí. reason why we need to do the direct translation is for you to understand the principle. Y la razón por la cual hacemos la traducción directa es para que ustedes One of the entiendan el things we also principio. say in this season Una de las cosas que también decimos is en la that estación people live by preference and not principle. es que la gente vive por preferencias y no por principios. You know, what I like and what I don't like. Lo que a mí me gusta o lo que a mí no me gusta. But we have to learn to become a people of principle. Pero necesitamos aprender a ser That gente de live by principios. principle and not preference. Que viva por principios y no por preferencias. Okay, let's read the scripture. Así que leamos la escritura. So then those who gladly received this word Así que aquellos que alegremente recibieron su were palabra baptized, fueron bautizados and that day about 3,000 souls were added to them. y ese día alrededor de 3.000 almas fueron añadidos a ellos. Now let me just shock you right Ahora, from the start. déjeme desde el principio choquearlo. This was not an evangelistic crusade. Esta no era una cruzada evangelística. What did he preach? ¿Qué predicaron? They preached the word, Ellos predicaron la palabra, not a story. no una historia. And when people heard the word, Y cuando la gente oía la palabra, 3,000 were saved. 3.000 fueron salvos. That's very important to Eso know es muy that. importante Because para you will nosotros. find the emphasis in the apostolic is on the word of God. Porque vamos a encontrar que el énfasis en lo apostólico es la Nothing else palabra but de the Dios, nada más que la palabra. And then verse 42, which is our base scripture. Y luego el 42, que es nuestra escritura base. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Y ellos continuaban firmemente en la doctrina de los That's number apóstoles. one. Ese es el número 1. And in fellowship, Y number en, 2. y en el compañerismo número 2. In the breaking of bread, number En el 3. partimiento del pan número 3. And in prayers. Y en las oraciones. Those are the 4 pillars of an apostolic community. Esos son los 4 pilares de una And comunidad we're going to deal apostólica. with each one of them separately. Y vamos a tratar con cada uno de manera separada. So the first thing is to know they continued steadfastly. Lo primero para notar es que continuaban de manera firme. And the word Y steadfastly la palabra firmemente means firm, significa firme, unwavering, sin titubear. and I like the last one, Y me gusta la última, with determination. con determinación. They were determined in their hearts. Estaban determinados en This sus is what we're going corazones. to do. Esto es lo que vamos a hacer. We're not going to go to the left or to the right, No vamos a ir a la derecha o a la but izquierda, this is what we're going to do. pero esto es lo que vamos a hacer. So they continued steadfastly in the apostles' doctrine Así que continuaban de manera firme en la doctrina And de in los fellowship, apóstoles y en la and in compañerismo, breaking of bread. en el partimiento and in del pan y en las oraciones. Verse 43. Versículo 43. Then, Luego, when? ¿cuándo?
when they followed the apostles' doctrine, Cuando ellos siguieron la doctrina de When los they apóstoles. fellowship. Cuando when they estaban broke bread en compañerismo, cuando partieron el pan. and prayers. Y cuando estaban en las That oraciones. is when Ahí ese es el cuándo. fear came upon every soul, Miedo vino sobre toda and alma. many wonders and signs were done through the apostles. Y muchas señales y maravillas eran hechas a So través if de you los want to live in apóstoles. this dimension, this sphere Así que si usted quiere vivir en esta dimensión, en esta of many esfera signs and wonders, de muchas señales y when the fear of the maravillas, Lord comes upon people, cuando el miedo, el temor del Señor viene sobre la then you gente, have to have a church entonces usted tiene que tener una that is iglesia built on the 4 pillars of the apostolic community. que sea edificada sobre los 4 pilares de una comunidad Verse apostólica. 44. Versículo Now 44. all who believed were together and all had things in common. Así que todos los que creyeron estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Verse 45. Versículo And 45. sold their possessions and goods Y vendían sus posesiones y sus bienes and divided them among all as anyone had needed. y los dividían entre todos, así como cada uno necesitaba. Now we are not there yet. Así que no estamos ahí todavía We still need to nosotros. get there as a church. Necesitamos todavía Yes. llegar a ese lugar como iglesia. Okay? ¿Ok? And then verse 46, very important. Y luego en el 46, muy So importante. continuing daily Así que continuaban de manera with one diaria accord en un in acuerdo the temple en el templo and breaking bread from house to house. y partiendo el pan de casa en They casa. ate their food with gladness and simplicity of heart. Comían sus alimentos con alegría y simpleza de corazón. So you see, they continue daily. Ven, ellos continuaban There was a diariamente. daily gathering in the corporate temple. Había una reunión diaria en el And in templo the corporate corporativo. temple, Y en el templo That's where the corporativo apostles gave them the revelation. es ahí donde los apóstoles daban la Gave them the hidden partían y le secrets. daban la revelación, los And secretos then when they escondidos. received the hidden secrets, Cuando recibían los secretos when they escondidos, received the mysteries, cuando recibían los they misterios, would go from house to house and they would break that up into smaller pieces ellos iban de casa en casa y lo partían en pedazos más pequeños for the people to digest the para truth. que la gente pudiera digerir la verdad. So that's why I say the corporate temple is important. Por eso en el templo There corporativo es must be a importante. gathering of leaders. Debe haber una reunión de May líderes God through the apostles que a través de los will apóstoles speak to the pastors and the fathers and the leaders of churches. le hablan a los pastores, a los padres, a los líderes de las And they will iglesias take the revelation. y ellos tomen la They will revelación, take the mystery that God releases. tomarán el mensaje que Dios And they will suelte, go from house to house. irán de casa en casa. This house is not a little house, it's a house, it's a church. Esta no es una casita, sino It's que es una actually iglesia. a household of faith. Es una casa de fe en So they realidad. will go back to their church. Entonces vuelven a sus They will iglesias, go back to their household of faith. vuelven a sus casas de They fe, will go back to their house vuelven a sus casas and they will break this revelation y parten esta revelación into smaller pieces en pequeños so pedazos that people can digest it. para que la gente lo pueda digerir. Okay. ¿Ok? And then it says this, verse 47, Y luego en el versículo Praising 47 dice, alabando a Dios and having favor y teniendo favor with all the people. con toda la gente, And the Lord added to the church daily those who were being saved. y el Señor añadía a la iglesia diariamente a aquellos que debían ser salvos. So if you want God to add to your church, Así que si usted quiere que Dios if you le want to añada a see su signs, iglesia, wonders, and miracles, si usted quiere señales, maravillas there y must be a milagros, steadfast people debe haber un pueblo firme that continue daily que continúen de manera diaria in one accord. en un The acuerdo. word one accord La palabra un means to acuerdo be in agreement, significa estar en acuerdo. means to be in harmony. Se necesita estar en armonía. You need the people that are one, Se necesita estar como that uno receive the doctrine with gladness, para que reciban la doctrina con make it part alegría of their lives, y hacerlo parte de sus and vidas start to live according to that. y vivir de acuerdo a eso. So when does favor come? Entonces, ¿cuándo viene el favor? How does favor come upon your life? ¿Cómo viene el favor sobre su vida? Favor comes El favor viene when there's a continuous dwelling and one accord. cuando hay un estar de manera continua en acuerdo. And that's what God wants to do. Y eso es lo que Dios quiere Now, hacer. the 4 pillars of an apostolic culture are this. Ahora, los 4 pilares de una cultura apostólica son estos. The first one is the apostles' doctrine. El primero es la doctrina apostólica. The second one is the fellowship. El segundo es el compañerismo. Hello. Próxima diapositiva. Breaking of bread. Partimiento del pan. Prayers. Oraciones. Those are the 4 pillars. Estos son los 4 pilares.
do many times as a church, Lo que hacemos muchas veces como we iglesia, come together nos and reunimos say we have to pray, pray, pray. y tenemos que decir, oremos, oremos, But oremos. God says no. Pero Dios You dice, got no, it upside down. tenemos que hacerlo al I revés. want you first to establish the doctrine. Primero hay que establecer la doctrina, Then you can pray. luego puedes orar. Because once the doctrine is established, Una vez que la doctrina es you establecida, will know what to pray for. vas a saber por qué So orar. that's why it's so important we start with doctrine. Por eso es tan importante empezar con doctrina. Let's look at the apostles' doctrine. Miremos la doctrina de los apóstoles. Now, apostles' doctrine La doctrina de los is apóstoles not a systematic statement of faith. no es una sistemática declaración de fe. Apostles' doctrine La doctrina de los apóstoles was the word spoken by the apostles. era la palabra hablada por los apóstoles. It was the word proceeding from the apostles. Era la palabra que procedía desde los apóstoles. They were the mouths of God. Eran las bocas de Dios. The apostles' doctrine La doctrina de los is apóstoles the rhema of God es el rema de Dios that is released to a people que es soltado a un pueblo through the voice that God is using in the earth, a la voz que Dios está usando sobre la tierra, called the apostles. llamado los apóstoles. Now, Ephesians chapter 4, verse 29. Ahora, Efesios capítulo 4, versículo It 29, says, let no corrupt word proceed out of your mouth, dice que ninguna palabra corrompida proceda de vuestra boca, but what is good for necessary edification. sino aquella que sea buena para la necesaria edificación. Watch this. Mire esto, That it may impart grace to the hearers. para que pueda impartir gracia a los oyentes. So when you hear the words of truth, Así que cuando usted oye las palabras de when you hear verdad, the proceeding word of God, cuando oye la palabra procedente it de will los labios de bring grace Dios, to your life. va a traer gracia a su vida. It must be good or necessary for edification. Va a ser necesaria para edificación. That is the Rhema word. Esa es la palabra rema. That's the proceeding word. Esta es la palabra procedente de That's the Dios. word that comes forth from the mouth of the apostles. Esta es la palabra que es soltada a través de la boca de los And then we know that apóstoles. faith comes Y ahora usted tiene que saber que la fe when you viene hear the word. por medio de oír la When you palabra. hear the Cuando word. usted oye la Not palabra. read the word. No cuando la When you lee, hear the word. sino cuando oye. Faith comes when you hear the word. La fe viene cuando usted oye Especially la when you hear the palabra. Rhema word. Especialmente cuando oye The la palabra proceeding rema, word la of God. palabra procedente de Dios. Now John 1 verse 14. Ahora Juan 1:14 And the word became flesh dice, y la palabra se hizo and carne dwelt amongst us, y moró entre nosotros. and we beheld his glory. Y observamos su The gloria, glory as the only begotten of the Father. la gloria como del unigénito del Padre. Watch this now. Mire esto, Full of grace and truth. lleno de gracia y verdad. That's what needs to happen again. Eso es lo que necesita The suceder de word must nuevo. become flesh again in the earth. La palabra necesita volverse carne de nuevo. God wants you to become the word being made flesh again. Dios quiere que usted se vuelva la palabra hecha carne de And you nuevo. must be full of grace and full of truth. Y usted tiene que estar lleno de gracia y lleno de verdad. For glory, the word must again become flesh. Para que If you para wanna la see the gloria, glory. la palabra debe ser vuelta carne, hecha carne. Glory is not something that comes out of the heaven. La gloria no es algo que venga desde los cielos. You are the glory producers. Usted es el productor de la And the gloria. way you produce Y glory la forma de que usted produce is when gloria this word es cuando esta is palabra incarnated on the inside of you. ha sido encarnada And dentro you de start to usted. live this word. Y usted comienza a vivir You esta become palabra. this word. Se comienza a convertir en Then- esta palabra. You see, the glory is this. La gloria es esto. It's God's nature, the substance of who He is. La sustancia de quien Dios es, la naturaleza de When Dios. the word becomes flesh, Cuando la palabra se hace God's carne, nature becomes flesh. la naturaleza de Dios se hace The carne. substance of who God is becomes flesh. La sustancia de quien Dios es se And vuelve that carne. finds itself manifesting. Y eso es Dios mismo That's manifestándose. when your shadow fall on people. Ese es el momento cuando la sombra de It's usted the se caerá glory sobre la of God gente. touching people. Es la gloria de Dios tocando a la gente. And their lives are changed. Y sus vidas son cambiadas. So, what is Rhema? Así que, ¿qué es rema? Rhema is the juice or the substance El rema es el jugo o la sustancia from the orange, the logos, de la naranja, del logos, that carries the grace. que lleva la gracia. So there's grace in the juice, Así que hay gracia en el jugo. and that juice is the Rhema Y ese jugo es el that rema, comes from the logos. que viene del logos. Do you see that? ¿Ven esto? So we need the logos, Así que necesitamos but el not only the logos. logos, the Rhema in the logos, Pero no solo el logos, sino el rema dentro del logos. and that Rhema will produce grace, Y ese rema producirá gracia. and that grace will produce glory. Y ese gracia producirá gloria. So we have to obey the Rhema. Así que tenemos que obedecer el rema. Now Joel chapter 2 verse 23 to Así que 37. Job 2, 23 al 27. Be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God.
Perdón, Joel 2, 23 al 27. Alégrense vosotros, hijos de Sión, y regocíjense en el Señor vuestro Dios. For he has given you the former rain faithfully. Porque Él os ha dado la lluvia temprana And he will fielmente. cause the rain to come down for you. Y Él causará que la lluvia descienda para The ustedes. former rain and the latter rain La in the lluvia first month. temprana y la lluvia tardía en el primer mes. Now rain, what is rain? Ahora, ¿qué es lluvia? Rain is water. La lluvia es So agua. water is the washing of the water of the word. Agua tiene que ver con el lavamiento del agua de la What is the palabra. rhema word? ¿Qué es la palabra rema? It is doctrine. Es So doctrina. God will send us the doctrine Dios again. nos va a mandar doctrina de God will vuelta. send us the rain Él again. nos va a mandar de vuelta la That will lluvia, produce glory. que va a producir That gloria, will produce the grace of God in que va our a lives. producir la gracia de Dios en nuestras vidas. The threshing floor shall be full of wheat, Las eras serán llenos de trigo and the vats shall overflow with new wine and oil. y sobreabundarán Hallelujah. con nuevo vino y mosto Fresh y anointing. aceite, fresca unción, Fresh power. fresco poder. So I will restore to you Así que les restauraré a the ustedes year that the swarm locust has eaten, lo que la langosta, el revoltón, la the oruga. crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust. Okay, by great army which I send among you. Mi gran ejército que he establecido delante de ustedes. This is what will happen when the word comes. Esto es lo que va a suceder cuando la palabra venga. Verse 26. Versículo You 26. shall eat in plenty and be satisfied, Ustedes comerán en abundancia y serán satisfechos. and praise the name of the Lord your God, Y alabarán el nombre del Señor vuestro who has Dios, dealt wondrously with you. que ha tratado maravillosamente con And I love ustedes. this. Y amo And my esto. people shall never be put to shame. Y mi pueblo nunca será When you receive avergonzado. apostles' doctrine Cuando tú recibes la doctrina de los and you apóstoles live apostles' y doctrine, vives la doctrina de los God, I will apóstoles, protect you. Dios dice, te voy a I will proteger, provide for you. te voy a proveer And you will never be put to shame. y nunca serás avergonzado. Then you shall know that I am in the midst of Israel. Y entonces sabré que estoy en medio de And the Israel. Lord your God, Y el Señor vuestro there's Dios, no other. no hay otro. My people shall never be put to shame. Mi pueblo nunca será avergonzado. And let me show you now through scripture. Y ahora déjeme mostrarle a través de las You escrituras, see, word declares word. porque la palabra declara palabra. That rain is the doctrine. Let me give you the scripture. Esa lluvia es doctrina. Déjeme darle escritura. Deuteronomy 32 verse 2. Deuteronomio 32:2. My doctrine shall drop as rain. Mi doctrina caerá como la lluvia. Do you see? ¿Lo ven? So when you receive the rain of the doctrine, Así que cuando usted recibe la lluvia de la doctrina, God will protect you. Dios lo protegerá. God will provide for you. Dios proveerá para And you will usted. be never put to shame Y again. nunca usted será avergonzado jamás. So if you flip that, Así que si usted Let's da vuelta flip a that eso, scripture. si usted da vuelta a esa the escritura, reason people don't experience the protection of God, la razón por la cual la gente no experimenta la the protección reason de why Dios people don't experience the provision of y por God, qué no experimentan la provisión de Dios the reason why people are still ashamed y por qué la gente todavía está is because avergonzada they don't receive the rain of the es doctrine. porque no reciben la lluvia de la doctrina. So the church needs the rain of the Así doctrine. que la iglesia necesita la lluvia de la doctrina. He says, my doctrine shall drop as the rain. La doctrina caerá como la My lluvia speech shall distill as the dew. y mi discurso, mi predicación será derramado como el rocío, As the small rain upon the tender herb, como la pequeña lluvia que and cae as sobre the la tierra showers hiebra upon the grass. y como las tormentas sobre el Hallelujah. césped. God is sending us rain. Dios nos está enviando God is going lluvia. to send you rain the next couple of days. Dios le va a enviar lluvia a usted los You're going to próximos receive días doctrine. y va a recibir That doctrina. doctrine is going to bring provision. Y esa doctrina será Protection. protección And you will not be put to shame. y no será usted That avergonzado. is God's guarantee to you. Y esa es la garantía de Dios para usted. So we need the proceeding word. Así que necesitamos la palabra We need the presente. rhema word. Necesitamos la palabra rema. But above all, we need the doctrine of God. Pero por sobre todas las cosas necesitamos la doctrina de So Dios. what is doctrine? Así que, ¿qué es doctrina? Doctrine is a principle. Doctrina es un principio. And a principle Y un principio is a law es una ley that governs our actions and behaviors. que gobierna nuestras acciones Very y important. You have to write this comportamientos. Tenemos que escribirlo esto, muy What is importante. doctrine? ¿Qué es What- doctrina? Doctrine is a principle. La doctrina es un principio And a principle is a law. y un principio es una ley. And a law is something that governs our actions and behaviors. Y una ley es algo que gobierna sus acciones y sus comportamientos. So if we have doctrine, Así que si usted tiene we will doctrina, know how to act.
Vas a saber cómo You will actuar. know what to do. Vas a saber qué You hacer. will know how to behave. Vas a saber cómo And when we comportarse. know how to act and know how to behave, Y sabemos cómo comportarnos y cómo actuar. as the Church of Jesus Christ, Como iglesia de we Jesucristo, will receive much grace, vamos a recibir mucha and we will gracia produce the glory of y God, vamos a producir la gloria de and we will Dios receive the blessings of the Lord, y vamos a recibir la receive bendición the del protection Señor, of God, la protección de Dios and we will not be put to shame. y no seremos So what avergonzados. is a doctrine? Así que, ¿qué es una A doctrina? doctrine is a principle. La doctrina es un principio. That's why I say we live by principle. Por eso he dicho que vivimos por principios. So the doctrine is a principle. La doctrina es un principio. And a principle is a law by which we live. Y el principio es una ley por el cual And a vivimos. law governs our actions and behaviors. Y una ley gobierna nuestras acciones That y needs to sink comportamientos. into your life. Eso necesita verse The en su reason why vida. the church is in the mess that it's in, La razón por la cual la iglesia está en el because lío we que did está not get much doctrine. es porque no recibimos demasiada Our people do doctrina. not know what to do. La gente no sabe qué But when we hacer. teach them doctrine, Pero cuando usted le we enseña give them doctrina, principles to live by, usted le da principios por and los those cuales vivir. principles they live Y by esos principios por los will cuales become vivir the law that governs their life, van a convertirse en las leyes que gobiernan sus vidas. that shows them how to act and how to Y behave. le van a mostrar a ellos cómo actuar y comportarse. You got that? ¿Lo tienen? Okay, now ¿Ok? let's look at the correct characteristics of this proceeding word, this doctrine. Miremos las características de esta palabra presente o de esta doctrina. First of all, the first one, La primera characteristic característica. is that this word is a manna word. La primera característica es que es una palabra maná. Remember the manna came from heaven? ¿Recuerdan que el maná caía del Every cielo? day the people had to pick up the manna, which Cada is the día la bread, gente tenía que levantar el pan que era el maná, fresh bread from heaven pan fresco del cielo, that God gave his people in the wilderness. que Dios le daba a su gente en el desierto. Now the important thing is this. Lo importante es esto. One of the principles Uno de los principios is to understand this. es comprender esto. If you want fresh bread, Si usted quiere pan now fresco, we know the bread y sabemos que el pan is doctrine. es doctrina, It's the word of God. es la palabra de Dios. If you want fresh bread, Si usted quiere pan fresco, you have to move when the cloud moves. usted se tiene que mover cuando la nube se mueve. You cannot want to stay at one place No puede quedarse en un lugar and the cloud moved, y la nube se mueve, the glory of God moved, la gloria de Dios se mueve, it progressed to the next season, progresa hacia la próxima and you estación still stay at where you are, y usted todavía se queda donde and now está you're waiting for fresh bread. y está esperando fresco There will be no fresh bread. pan. No habrá fresco actual pan. fact, En realidad, yesterday's manna el maná de ayer will kill you today. te va a matar hoy. That's why you can only pick up every day, Esa es la razón por la cual solo What you puedes need for levantar that day. el pan del diario hoy. but you have to understand Pero tienes que entender that the cloud is moving, que la nube se está and the moviendo lot of the church is still sitting in the wilderness. y A lot of the church is still un sitting in montón the de la wilderness, iglesia todavía está sentada en el desierto, wanting fresh bread, esperando pan fresco. but they don't realize Pero no se dan the cuenta cloud has moved. que el pan se ha movido, la There's no nube se ha more cloud movido. anymore. No hay más nube ya. So you should pick up your clothes, Así que tienes que levantar and you tus should start cosas to chase after the cloud of y tienes God, que empezar a correr hacia la nube de Dios. because in the cloud, Porque en la nube, that's where you will find fresh bread. así ahí encontrarás pan fresco. So, Exodus 16, verse 16 to 20. Así que Éxodo 16 del 16 al 20, This is the thing which the Lord has commanded. esto es lo que el Señor os ha mandado. Let every man gather in according to each one's need, Que one ca- omer for each person according to the number of persons. Let every man take for those who are in his tent. Que cada hombre recoja de acuerdo a su necesidad un gomer para cada persona, de acuerdo al número de las personas, que cada hombre tome por aquellos que están en su tienda. So if you have a tent, Así que si usted tiene una tienda, if you're a pastor of a church, si usted es el pastor de una iglesia, if you have people in your tent, si usted tiene gente en su then you tienda, have to provide those people tiene que proveerle a esa every gente day todos los días with fresh bread. pan fresco. That's your Esa responsibility. es su responsabilidad. And the children of Israel Y los hijos de Israel did so and gathered some more and some less. hicieron así y recogieron algunos más y algunos menos. So when they measured it by omers, Entonces cuando ellos lo midieron por gomers, he who gathered much had nothing over, aquel que recogió mucho no le quedó nada, and he who gathered little had no lack.
Y aquel que recogió poco no le faltó. Every man had gathered according to each one's need. Cada hombre había recogido de acuerdo con la necesidad de cada uno. And Moses said, Y Moisés dijo, let no one leave any of it till the morning. que ninguno deje para la mañana So you siguiente. cannot leave the fresh bread till the next day. Así que no podemos dejar el pan fresco para el día Verse siguiente. 20. Versículo 20. Notwithstanding, they did not heed Moses. They did not obey Moses. Sin embargo, ellos no prestaron atención, no obedecieron a But Moisés. some of them left part of it until the morning. Sin embargo, algunos de ellos lo dejaron hasta la mañana. And it bred worms and it stank. Y se llenó de lombrices y se pudrió. And Moses was angry with them. Y Moisés se enojó con ellos. You see, yesterday's manna is not good for today. El maná de ayer no es bueno para hoy. And you cannot live on yesterday's manna. Y no podemos vivir del maná de You ayer. need fresh bread from heaven. Necesitamos pan fresco del cielo. You need fresh bread from heaven. Necesitamos pan fresco del cielo. Now, similarly, Ahora, de manera you similar, cannot live on yesterday's revelation. no podemos vivir sobre la We revelación need de to ayer. seek God today for fresh bread today. Necesitamos buscar a Dios por pan fresco hoy. When the cloud moved, the nation had to move. Cuando la nube se movió, la nación se tuvo que mover. Because the manna was only found under the cloud. Porque el maná solo fue encontrado en la nube. So the proceeding word can Así que- only be found Así que la palabra presente solo puede ser encontrada and understood y comprendida by those people por aquellas who are personas prepared to move with the cloud que están preparadas para moverse con la where nube, God is, donde Dios está, not where God was. no donde Dios estaba. Hallelujah. So you can say, well, we've got a great church. Así que usted puede decir, tengo una gran We've got a iglesia, big church. tengo una gran We've got a iglesia, wonderful band. una maravillosa My first banda. question is this. Mi primera expresión es esta. Do you have fresh bread in the house? Mi primera pregunta es esta. ¿Tienes Is pan there fresco somebody en la that casa? provides fresh bread to the people in that tent? ¿Hay alguien que le provee pan fresco a la gente en esa tienda? Hallelujah. Now Aleluya. the proceeding word Y la palabra presente is the relevant word from God for your condition for today. es la palabra relevante de parte de Dios para su condición It hoy. is the vitamins or the juice in the orange. Es el jugo o la vitamina C en la naranja. You need the juice. Usted necesita el jugo Today. hoy. Now Matthew 4 verse 4. Ahora Mateo 4:4. But he answered and said, Y él respondió y dijo, it is written, está escrito, man shall not live by bread alone, el hombre no solo de pan vivirá, but by every word sino de toda palabra that proceeds from the mouth of God. que procede de la boca de Dios. The word proceed La palabra means procede that comes forth from. significa que sale So that is desde the proceeding word. o que viene desde esa la The palabra proceeding procedente. word that will bring life. La palabra procedente que traerá vida. Now spiritual death Ahora, la muerte espiritual results from the absence of the proceeding word. resulta de una ausencia de la palabra So if you presente. don't have spiritual, the proceeding word, Así que si usted no tiene la palabra presente, people will start to die spiritually. la gente va a comenzar a morir espiritualmente. Proverbs 29 verse 18, Proverbios 29:18, where there's no revelation. donde no hay revelación. What did I just read you in Matthew 13 and in Ephesians 4? ¿Qué leí en Paul says, Efesios the y en mystery Mateo? Que that Pablo I decía, received el misterio, of Christ el misterio de Cristo, los is secretos de Cristo, revelation. es revelación. So you need revelation. Así que usted necesita You need revelación. mystery. Usted necesita misterio. If there's no revelation, Si no hay revelación, the people cast off restraint la gente está sin límites, or they go astray. se van But happy is he who keeps the law. de sus límites, pero feliz es Who aquel lives by the que guarda principles. la ley, aquel que Who vive lives por by los the principios, doctrine. que vive por la doctrina. Proverbs 29:18, the King James says, where there's no vision, Proverbios 29:18, la versión King Where James there's no dice, revelation, donde no hay visión, donde no hay the revelación, people perish. el pueblo perece. But he that keeps the law, Pero aquel que mantiene la ley, happy is he. feliz es él. So vision Entonces visión equals revelation. se equipara con revelación. So if you have revelation, Así que si usted tiene you revelación, will have vision. tendrá visión. And if you have vision, Y si tiene visión, you will have revelation. tendrá revelación. And revelation comes from the word of God, Y la revelación viene de la Which palabra is de the Dios, message, en la cual es el which is the mensaje, proceeding la word cual es la palabra presente that comes from the Lord. que viene de parte del Do you get Señor. the picture? ¿Está más claro el cuadro? Amen.
And on 1 Samuel 3 verse 1. Ahora, 1 Samuel 3:1. Then the boy Samuel ministered to the Lord before Eli. Luego el muchacho Samuel ministró al Señor delante de Elí. Watch this. Mire esto. And the word of the Lord was rare in those days. Y la palabra del Señor era extraña en esos días. There was no widespread revelation. No había revelación extendida. So revelation could not easily be found. Esto quiere decir que la revelación no era fácilmente hallada. And I think the church is back in that position. Y yo creo que la iglesia de vuelta está en esa There's a posición. lot of churches, Un montón de big iglesias, churches, grandes iglesias, wonderful people, maravillosa gente, wonderful pastors, maravillosos pastores, preaching wonderful sermons. predicando maravillosos But sermones, there's no revelation. pero no hay revelación, There's no mystery. no hay misterio, There's no fresh bread. no hay pan fresco. And God wants to bring us fresh Y bread. Dios quiere traer de vuelta el What you pan are fresco. receiving now Lo que Dios quiere is hacer fresh ahora, bread Dios está This is interesado en el pan revelation fresco. Esto es of revelación how the church is supposed to conduct itself. de cómo la iglesia se tiene que conducir a ella And misma. one thing that we have to note, Y algo que tenemos que notar that God is the source of all revelation. es que Dios es la fuente de toda revelación. Revelation doesn't come by man, La revelación no viene por hombre, although he might be the person, the voice that God is using. aunque puede ser la persona, la voz que Dios But use. Paul says, Pero Pablo I have dice, received this from Christ. yo he recibido esto de I did Cristo, not receive this from any man. no lo he recibido de ningún hombre. This comes from him. Esto viene de parte de This Él. mystery that I'm preaching to you Este misterio que This les estoy revelation predicando, esta was revelación revealed to me by fue Christ. revelada a mí por Cristo. We need men of God that can once again say that. Necesitamos hombres de Dios que nuevamente puedan decir esto. Colossians 2 verse 2 to 3. Colosenses 2 del 2 al 3. And their hearts may be encouraged. Para que los corazones de ellos puedan ser That alentados. their hearts may be encouraged. Para que los corazones de ellos puedan ser Being knit alentados. together in love. Puedan ser entretejidos juntos en amor. Watch this. And attaining to all riches of the full assurance of understanding. Alcanzando todas las riquezas de pleno seguridad de To the entendimiento. knowledge of the mystery of God. Hasta el conocimiento del misterio de Dios. Both of the Father and of Christ. Tanto del Padre como It's de a Cristo. phenomenal scripture. Es This. una escritura It shows you you fenomenal. can come to the understanding, the mystery, the understanding of who God the Father and Christ is. Muestra que podemos alcanzar el entendimiento de los misterios de quién Dios es. He says, and in them, Y dice, y en ellos, in whom I en quienes hidden están escondidos all the treasures todos los tesoros of wisdom and knowledge. de sabiduría y conocimiento. So wisdom, Entonces sabiduría, knowledge, conocimiento, understanding entendimiento comes through revelation vienen a través de that is revelación released by the Heavenly que Father. es soltada por el Padre What you are Celestial. receiving today Lo que usted está is recibiendo hoy understanding, es is entendimiento, wisdom, es is sabiduría, knowledge es of how the conocimiento church should be operated. de cómo la iglesia This debería is operar. revelation. Esto es revelación, This is fresh bread. esto es pan fresco, This is the proceeding word of esto es la God palabra procedente that de God parte is de now Dios, releasing out of the que heavens Dios ahora está soltando de los to you cielos as His people a través de usted como su to bring gente, you como to a su greater pueblo, understanding para llevarlo a un entendimiento of the mayor Father and of Christ. del Padre y de Cristo. Hallelujah. Aleluya. I feel the anointing of God in Yo this siento place. la unción de Dios en este I'm lugar. telling you, we're building. This is but the foundation. Eso es solo el fundamento, estamos This thing edificando is nada going to más. explode. Esto tiene que explotar. So, if we must consider the question that has been asked, Así que si consideráramos la pregunta que se hace, what must I do to be saved? ¿qué debo hacer yo para ser salvo? And if this question had to be asked Si esta pregunta debe hacerse in different generations, en diferentes generaciones, if we have to start with Abel in the beginning, si comenzáramos con Abel desde el if you had to principio, ask Abel, si le what must preguntáramos a I do Abel, to be saved? ¿qué debo hacer yo para ser I salvo? want to show you the progression of the proceeding word. Les quiero mostrar el progreso de la palabra presente, To show you that we need fresh bread. para mostrarle que necesitamos pan fresco, To show you that we cannot live with past revelation. para mostrarle que no podemos vivir con revelación So if you pasada. had to ask Abel, Si tiene que usted what must preguntarle I a do to Abel, be saved? ¿qué debo hacer para ser He salvo? would have said to you, offer a blood sacrifice. Él le dirá, ofrezcan un sacrificio de sangre. If you had to ask Noah, Si tuviera que preguntarle a what must Noé, I do to be saved? ¿qué debo hacer yo Noah para said, ser salvo? you better get into the ark. Noé te va a decir, mejor que te metas dentro del arca. If you had to ask Lot, Si tuvieras que preguntarle the a nephew of Lot, Abraham, el sobrino de Lot. Abraham, Lot, what must I do to get saved? ¿qué debo hacer para ser salvo? He said, you better get out of that city. Mejor que salgas de esa ciudad. Yes. If you had to ask Abraham, Si le tuviera que preguntarle a Abraham,
You remember Abraham was an old man? Recuerda que Abraham era un viejo When hombre. God said to him, Abraham, Cuando le dijo Dios, Abraham, you and your men, tú y tus hombres you have to be circumcised. tienen que ser circuncidados. So if you had to, hey Abraham, what must I do to be saved? ¿Qué tienes que hacer para ser salvo, Abraham? He would say, get circumcised, you ugly thing. Oh, cosita ahí, andate y ser circuncidado. And if you had to ask Moses, Si tuvieras que preguntarle a Moisés, Moses would say, keep the commandments. guarda los mandamientos. If you would ask John the Baptist, Si le preguntaras a Juan el what must Bautista, I do to be saved? ¿qué debo hacer para ser salvo? He said, repent and be baptized. Arrepiéntete y sé bautizado. If you ask Paul, Si les preguntaras a what Pablo, must I do to be saved? ¿qué debo hacer para ser He salvo? would say, believe on the Lord Jesus Christ. Te dirá, cree en el Señor Jesucristo. Notice that the question is the same, Note que la pregunta es la misma, but the answer constantly changes with time. pero la respuesta constantemente cambia con el tiempo. Getting into the ark was relevant for Noah, Meterse en el arca fue relevante para Noé, but is no longer relevant for us. pero ya no es más relevante para nosotros. If the rain come Si la lluvia and viene the storm come, y la tormenta I'm viene, not going to get into a boat. yo no me voy a meter en un I will bote, get into an airplane. me voy a meter en un avión. Come on, you didn't get that. ¿No van a hacer eso ustedes? Okay. The present demand of God for salvation La presente demanda de Dios por salvación is that we should believe on the Lord Jesus es Christ. que creamos en el Señor Jesucristo. Getting circumcised Recibir or circuncisión keeping the commandments, o guardar los mandamientos watch this, were preceding truth. fueron verdades They were precedentes. truth from the past, Fueron verdades del but it's pasado, not relevant for us pero today. no son relevantes para hoy nosotros. Believing on the Lord Jesus Christ Creer en el Señor is Jesucristo a proceeding truth. es una verdad That is the present procedente demand of God for salvation. y es la presente demanda de parte de Dios para And actually, salvación. I wish I could have spoken to you in this school about that. Me gustaría poder haber hablado en esta escuela sobre But the esto, next school, pero en la próxima I want escuela to speak to you about Christ in you, les voy a hablar sobre Cristo en ustedes, the hope of glory. la esperanza de gloria. Actually, Realmente, en realidad it's not Christ in you. no es Cristo en usted. Hold on to your seat. Manténgase bien fuerte en su asiento. This is what it means. Esto quiere decir, It is Christ as you. sino quiere decir Cristo como ustedes. Big difference. Gran But we'll do diferencia. that later, okay? Pero lo vamos a hacer después. Let's just get to this teaching. Vamos a volver a esto. So, the first thing is Lo primero es esto. that this word is a manna word. Es que esta palabra es una palabra We need maná. fresh bread. Necesitamos pan We fresco. cannot live on yesterday's bread. No podemos vivir del pan We de need ayer. fresh bread today. Necesitamos pan fresco God needs to hoy. give us fresh Dios revelation. necesita darnos fresca We need to revelación. pray God Necesitamos that He would raise up apostles orar a Dios para que levante apóstoles that will be able to access the hidden secrets of God que sean capaces de acceder a los secretos and escondidos de make Dios plain y hacerlos the simples, mysteries los misterios of the secrets of de los Christ secretos de Cristo and present to our people y presentarlos a nuestra fresh gente bread from heaven. pan fresco del cielo. Another characteristic of this proceeding word, or this doctrine, Una de las características de esta palabra presente, de esta doctrina, it is an anointed word. es una palabra ungida. Revelation 2 verse 29 Apocalipsis 2, versículo says, 29, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. dice, aquel que tiene un oído para oír, oiga lo que el This Espíritu word is dice a las iglesias. anointed by the Holy Spirit. Esta palabra está ungida por el It's the Espíritu Spirit Santo. that's driving this word, Es el Espíritu que conduce esta that is palabra, releasing this word, que suelta esta so palabra, that the church must hear what God is saying. y la iglesia debe oír lo que Dios está So the diciendo. proceeding word Así que la palabra is what presente the Spirit is saying to the church today. es lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia hoy. Now, if you look at some of what the Spirit has been saying in the last 10 years in this apostolic age, Si usted ve lo que el Espíritu ha estado diciendo a la iglesia en los últimos And these 20 are años some of the en esta era apostólica, are some of the doctrines and principles that we want to bring to you. y estas son algunos de los principios y doctrinas que yo le quiero traer a usted. It's speaking about the 4 pillars of an apostolic community. Estamos hablando de los 4 pilares de la comunidad Speaking about apostólica. set man principle, Estamos hablando de hombre establecido, second man principle, hombre, segundo hombre, father-son relationship. relación de padre e hijo. It's talking about dominion, Estamos hablando de dominio, restoring your dominion, restaurar el dominio, restoring your identity,
restaurando nuestra identidad. restoring the true economic structures in the life of the believer. Restaurar la estructura económica en la vida de los These are creyentes. part of the doctrines that God is releasing in the church today. Esto es parte de la doctrina que Dios está soltando hoy. So what we're going to deal in this school, Entonces lo que vamos a tratar en esta escuela, we're going to deal with the 4 pillars of an apostolic community. vamos a tratar con los 4 pilares de la comunidad And then apostólica. we're going to deal with the set man Y principle. luego vamos a tratar los principios very del important. hombre establecido. And then because I promised you, Porque les prometo we're going to deal with first fruits. que vamos a tratar con And primicias we're going to do it thoroughly. y lo vamos a tratar de manera I tell you completa. what, when we started with first fruits, Cuando comenzamos a tratar sobre a lot of primicias, people's financial lives changed forever. la vida financiera de la gente, de mucha Forever. gente cambió para It's going to siempre. change your life forever. Y va a cambiar la vida de ustedes para Okay. siempre. So, this must be, it must be a manna word. Así que debe ser una palabra maná. Doctrine must be a manna word. La doctrina debe ser una palabra Fresh maná. bread from heaven. Pan fresco del cielo. It must be anointed word. Debe ser palabra It must be ungida. the word that the Holy Spirit is now saying to the church. Y debe ser la palabra ungida que Dios está hablando a la iglesia And the hoy. third thing is, El Espíritu Santo. Y it must be a new word. lo tercero es que debe ser una palabra Because nueva. Paul says, Porque Pablo this dice, revelation esta revelación that God is now revealing through me que Dios está revelando a través de mí hoy was not known to other generations. no fue conocida antes a otras But God is revealing generaciones. it now through His holy apostles to this Pero ahora Dios la está generation. revelando a través de sus santos apóstoles. So God is bringing a new word. Así que Dios está trayendo una palabra nueva. Isaiah 42 verse 9. Isaías 42:9. Behold, the former things have come to pass, He aquí las cosas pasadas han llegado a ocurrir and new things I declare before. y cosas nuevas declaro. Before they spring forth, I tell you of them. Antes que salgan a la luz yo las cuento. So before they happen, Entonces antes I'm de que telling you sucedan, now, se las estoy they have contando not ahora. happened before, No han sucedido but now they're antes, going to happen. pero ahora van a Because I'm suceder. bringing you new things. Porque yo se las traigo nuevas. Isaiah 48 verse 6 to 8. Isaías 48, 6 al You 8. have heard and see all this, Han oído y visto todo esto. and will you not declare it? ¿No lo declararán? I have made you hear Yo les he hecho oír new things from this time, cosas nuevas desde este tiempo. even hidden things, Aún cosas escondidas. and you did not know them. Y ustedes no las So God is conocieron. bringing to this school Así que Dios ha traído a esta nueva New escuela things. nuevas cosas, hidden things cosas that escondidas you have not heard before, que ustedes no han oído but they will antes, change your life forever. pero que cambiarán sus vidas para siempre. Hallelujah. Watch this. I love verse 7. Mire esto, amo el versículo 7. They are created now. Estas son creadas ahora. Hallelujah. God is creating something new now. Dios está creando algo For nuevo you, ahora. your life, your Para ti, ministry. para tu vida, para tu ministerio. God is creating something new now. Dios está creando algo nuevo Some of you ahora. are tired of ministry. Algunos están Some cansados of del you are tired ministerio. of the old revelation. Algunos están cansados Some of de you la are revelación tired of the vieja. old messages. Cansados de los viejos Some of you are mensajes. tired of the old methods. O de los viejos But métodos. God is saying, I'm creating in you Pero Dios está diciendo, estoy haciendo nacer en something ti fresh, algo fresco, something new, algo nuevo, something anew, anointed, algo nuevamente ungido, something that is full of my spirit. algo que está lleno de mi I espíritu. bring a fresh new revelation Yo to estoy you trayendo una fresca nueva revelación a that ti will energize your life. que va a energizar tu vida. Hallelujah. Aleluya. Now, what is it new? Ahora, ¿qué es It's nuevo? new in the sense that our understanding of this word has changed. Es nuevo en el sentido de que nuestro entendimiento de esto ha cambiado. Let me give you an example. Déjeme darle un You ejemplo. remember the story about the prodigal son? ¿Recuerdan la historia del hijo I'm pródigo? going to show you how revelation comes. Le voy a mostrar cómo viene la revelación. If I would ask anybody, if you tell me the story of the prodigal son, Si yo les pidiera a ustedes que me contaran la historia del hijo pródigo, most of you sitting here la mayoría de ustedes sentados aquí will tell me me dirán, it's a story of a lost soul, es la historia de un alma perdida, of a sinner that needs to come home, de un pecador que necesita llegar a someone that casa, left his father's house, alguien que dejó la casa de su padre, that got lost. que se perdió, It's a lost sinner es un perdido that needs pecador to be saved. que necesita ser And salvo. we use that in evangelistic crusades. Y Sinner, lo come usamos home. esto para nuestras Come home, cruzadas the evangelísticas. father's waiting. Come home, Vuelve your a la father's casa del waiting. el padre te está We esperando en preach su it hogar. like that. Lo predicamos esto tanto. But in this season, Pero en esta estación we have a different understanding of the prodigal son. tenemos un diferente entendimiento del hijo pródigo. What we understand in this season is this. Lo que entendemos en esta estación es esto. Here is a son
es un hijo that does not recognize who his father is, que no reconoce quién su padre es, that does not understand that his father que no entiende que su padre is the set man in his life. es el hombre establecido en su And we're going to hear vida. later about set man. Y luego vamos a hablar sobre hombre establecido. Here is a man Acá hay un hombre that God has graced with the que ability Dios ha llenado de gracia con to la habilidad father this son para ejercer paternidad con ese hijo from a child. desde el estado de niño. Ooh, you got to hear this. You got to hear Tienes que this. escuchar esto. From a child Desde un estado de niño to become a son. para convertirse en un hijo. Lord Jesus. Señor Jesús, Let me just get this. solamente déjeme tomar This is esto. what's nice about the schools. Esto es lo que es bueno de las We follow escuelas, the leading of the Holy Spirit. que seguimos la guía del Espíritu Santo. Let me show you the story of the prodigal. Déjenme mostrarle la historia del hijo pródigo. Galatians 3 verse 29 says this. Gálatas 3, versículos 29 If dice: you belong to Christ, si ustedes pertenecen a then you Cristo, are Abraham's seed entonces son la semilla de Abraham and heirs according to the promise. y herederos de acuerdo a la promesa. Amen. Amén. So, Entonces, this prodigal este hijo pródigo was an heir. era un heredero. True. Es You verdad. are all heirs. Ustedes son todos herederos. Amen. Amén. Because if you belong to Christ, Porque si pertenecen ustedes a then you're Cristo, Abraham's seed and entonces son you're heirs semilla according- de Abraham y herederos. Now Galatians 4 verse 1 says this. Ahora, Gálatas 4, versículo 1 dice esto. Now what I mean Ahora, lo que quiero decir is that as long as the heir es que en tanto que el heredero is a child, es un niño, he's no different from a slave. no difiere de un esclavo. Then Romans 8 verse says this. Ahora, Romanos 8 dice esto. Creation is longing La creación anhela, for the revealing of the gime por la revelación de los sons of God. hijos de Dios. So why is creation longing for the revealing of the sons? Entonces, ¿por qué está gimiendo la creación por la manifestación de The los word hijos? son there La palabra hijo is ahí the word hoios, es la palabra hoyos, which means a mature son. la cual significa un hijo So maduro. creation, Entonces, la creación, that is everything that God has created. todo lo que Dios ha creado, That's the earth, eso significa the la trees, tierra, the los dogs, the árboles, cats, people. los perros, los gatos, la They are gente. crying for the revealing Están of the gimiendo sons of por God, la revelación de the los true hijos de heirs Dios. of God. Los verdaderos But herederos the de problem Dios. that we have Pero el problema que tenemos, problem is el that the problema heirs es que los are herederos prodigals. son pródigos, They are prodigal sons. son hijos pródigos. Why? ¿Por qué? Because the heir said, Porque el Give me heredero my dice, heirship. dame mi give me my herencia, inheritance. dame mi I herencia, don't mi need heredad. the father. No necesito al I'm padre, leaving. me estoy yendo. But the problem is this. Pero el problema es The Bible este. says in Galatians 4:1, La Biblia as dice en long Gálatas as capítulo this 4:1, heir en tanto que este is a heredero child, es un niño, that is the word napios. esa es la palabra That's where you napios. get is walking around in nappies. Esta es la English. palabra que tiene que ver los niños caminando con pañales. So the problem with the heir El problema con He's el a little heredero child. es que es un niño with a smelly nappy. con olor en sus pañales. But he says, give me my inheritance. Pero dice, dame mi herencia. That's what the prodigal did. Eso es lo que hizo el Not pródigo. realizing. Sin darse cuenta. But creation, everything that God created, Pero todo lo que Dios creó en la is creación longing for the sons of God to be está revealed. gimiendo por la revelación de los Because hijos de Dios. everything that God created, Porque todo lo que Dios creó He gave to you as your inheritance. se lo dio como herencia. But you cannot administrate your inheritance Se lo dio a usted como herencia, pero usted no puede You administrar cannot su herencia. handle your No puede inheritance manejar su herencia if you were a si child. usted es un niño. Because the child Porque el niño was subject to tutors and guardians. está sujeto a tutores y And they are curadores. not different than a slave. Y no difiere del A esclavo. child is a slave. O un niño es un A esclavo. prodigal is a slave. El pródigo es un He esclavo. does not have the right to his inheritance. No tiene derecho a su herencia. That's what happened with the prodigal son. Esto es lo que He sucede con did el hijo not realize who pródigo. the father is. No se da cuenta quién es su Why a padre. father? ¿Por qué un Because padre? a father is an instrument in this apostolic season Porque el padre es el instrumento en esta estación that apostólica will raise the child que va a levantar al niño or bring the child from childhood o que va a llevar al niño de un estado and de slavery niñez y de esclavitud, to mature sonship. de un estado de esclavitud de niñez a So the madurez prodigal needs verdadera. the father. El pródigo necesita al The padre. prodigal can never come to full sonship
El pródigo no puede llegar a completa And walk in his estado de inheritance. hijo y caminar en su heredad if he doesn't have a spiritual father in his si no life tiene un padre espiritual en su that vida can help him to bring him to maturity. que lo pueda ayudar a llevarlo That's a why madurez. creation is still crying. Por eso la creación todavía está That's what I gimiendo. said to you when Jesus Por eso said it yo le is dije, finished. cuando Jesús dijo consumado He es, was saying, I'm restoring Él you estaba diciendo, te estoy to your restaurando. inheritance, Te he restaurado tu your heredad, dominion, a tu your dominio, power. a tu poder. Now go and rule. Creation is waiting. Ahora vayan y la creación está esperando, Come on, creation gobiernen. is waiting. La creación está esperando, Hallelujah. vamos, For sons. a los hijos. Hallelujah. So the prodigal, Entonces el pródigo he left the house of his father. dejó la casa de su He padre, left the church that God placed him in. dejó la iglesia que Dios le había He left the colocado, spiritual house God placed him in. dejó la casa espiritual donde Dios lo He había left his colocado, spiritual father. dejó a su padre Go espiritual and squander the little money that he had. y se fue y se malgastó el poco dinero que And let me tenía. tell you, there's many people in the church today Hay mucha gente en la iglesia hoy that finds him in the pigsty. que se encuentran And you see, the thing is this. en ese mismo estado. They first need to qualify the university of the pigsty. They first have to qualify. Yes. Primero necesitan calificar, pasar, aprobar. A certificate. To approve. Yes. Get a Yes. certificate. Yes. No. Primero necesitan recibir un From certificado university de la of the universidad. Perdón. Primero necesitan recibir un certificado de el lugar de los cerdos, See, I know by the del Spirit pozo when de it los doesn't catch. de los cerdos. And it needs to be signed Y necesita ser firmado el by certificado father pig and mother pig. por mamá chancha y papá chancho. And the moment he received the Y certificate, una vez que reciben el you know certificado, what the Bible says? ¿saben lo que la Biblia dice? And the prodigal, Y el pródigo he came to his right mind. vino en sí mismo, volvió en sí mismo, su mente correcta. That's the story of the prodigal. Esa es la historia del pródigo. And what did he say? ¿Y qué dice? In my father's house. En la casa de mi padre. You see the different revelation? ¿Ven la diferente Not about revelación? lost soul now. No es Now it's almas about fathers and sons perdidas, no, ahora se trata de padres e hijos in the apostolic season. en la estación apostólica. So God wants to bring us to an upgrade. Así que Dios quiere que And our hagamos un understanding upgrade, que actualicemos of what nuestro God is entendimiento de lo que Dios está Using diciendo, the same scriptures, usando las mismas escrituras, but with a much deeper meaning. pero con un significado más That is profundo, mucho más apostolic. profundo. You just received revelation. Recién recibieron revelación ustedes. Okay. So it must be a new word. Debe ser una palabra nueva. Let's go to number 4 quickly. Vayamos al número 4 rápidamente. Jonathan, time. El tiempo. 10 minutes. Jesus. The fourth thing of this doctrine, Lo cuarto de esta doctrina quick, it must be a now word. tiene que ser una palabra ahora. 2 Peter chapter 1 verse 12. Segunda Pedro 1:12. Go there. 2 Peter 1 verse 12. Okay, it says this, for this reason I will not neglect to Por esta remind you raz- always of these things, Por esta razón no voy a ser negligente en recordarles siempre estas cosas, though you know and are established in present truth. aunque ustedes saben y están establecidos en verdad presente. And present truth. En verdad So presente it must be a now word. tiene que ser una palabra ahora. What is the word? What is the meaning of present truth? ¿Qué es el significado de la palabra presente? Go on, go on, go on. Sigan más adelante con las I've skipped some of it. porque él salteó algunas. Just next one. Hasta que lleguen Next a one. segunda Pedro. Palabra ahora es el título. Present truth means this. La palabra presente significa esto. It's the present truth Es la verdad presente or the proceeding word o la palabra is the procedente. truth of God's word Es la verdad de la palabra de being Dios released to us in the present time by the Holy Spirit. que es soltada a nosotros en el tiempo presente por el Espíritu Santo. Or O the truth that is present with you, la verdad que está presente con ustedes. in other words, what you've just received, En otras palabras, lo que usted recién recibió. through the instruction of a preacher or your spiritual father. A través de la instrucción del predicador o del padre espiritual. So the fourth thing is an now word. Entonces lo cuarto es una palabra The fifth ahora. thing, the fifth Lo thing. número 5 It can be an additional word. puede ser una palabra adicional. Because the Bible says it's line upon line, Porque la Biblia dice línea precept sobre upon línea, precept. precepto So sobre it can be precepto. something that God add to another revelation you've already received. Entonces puede ser algo que Dios añada a una revelación que usted ya ha recibido.
Okay. ¿Ok? Ben je met mij voor? Ik is nou op bladzij, ik ga naar bladzij 10 toe. Now, what we do? Go to 1 Timothy 4 verse 1 to 11. Ben. Primera Timoteo 4, del 1 al 11. Está después que dice los profetas de Elías. Ahí Was está. it amper daar? Yes. Okay. I just want to show you, but also something that happens También quiero mostrarles que algo que sucede when doctrine is released. cuando when la the doctrina es proceeding word of soltada, God cuando la is palabra released, the now presente es word, the soltada, la fresh palabra word, ahora, the la manna palabra from heaven, fresca, el maná del cielo, that there's always opposite spirits that's at work. siempre hay espíritus opuestos que operan. 1 Timothy 4 verse 1 to 11. Primera Timoteo Now 4, the del 1 al Spirit 11, expressly says dice, ahora el Espíritu that in latter times dice de manera manifiesta que en some will tiempos depart from the antiguos faith, algunos se apartaron de la fe, giving heed to deceiving spirits dando atención a espíritus engañadores and doctrines of demons. y a doctrinas de demonios. So whenever you find the truth, Cuando siempre que usted you encuentre la always find that verdad, the devil will become and bring something that opposes the truth. siempre va a encontrar que el diablo está con algo que se It opone says a la this, verdad, speaking lies and hypocrisy. hablando mentiras en hipocresía. And listen, now it describes the condition of this people Ahora, esto describe la condición de that is esta bringing gente this false doctrine. que está trayendo la falsa Let doctrina. me tell you who they are. Déjeme decirle quién ellos son. They are sitting in your church. Están sentados en su iglesia. There are people opposing you sitting in your church. Gente que se opone y que está sentado en su iglesia. You came and you preach fathers and sons, Usted vino y tomó el mensaje de padres e hijos and they're not comfortable with this y message. no están cómodos con este mensaje. Now they sit there and they start to oppose you while you're preaching. Se sientan y cuando usted les predica This tratan is de the oponerse. characteristic. Having Esta es la their, característica. having their own conscience seared with a hot iron. Teniendo sus conciencias selladas con hierro caliente. Doesn't that sound like the prodigal son? ¿No suena esto como el hijo pródigo? His mind was seared. La mente de él estaba Because the sellada. Bible says, Porque la Biblia when he dice came to his right mind, que cuando vino en sí mismo, en su mente he said, I will correcta, go to the house of my father. dijo, volveré a la casa de mi padre. They are sitting there and their minds are seared. Están sentados ahí en sus iglesias, And they pero have all sus these mentes teachings. están selladas con hierro. Forbidding to marry, Y tienen commanding to todas estas- abstain from food which God created to be todo este- received with thanksgiving. prohíben casarse, mandan abstenerse de ciertos By those who believe and know the alimentos, truth. los cuales Dios ha creado para ser recibidos con acciones de gracias por medio de los que creen y conocen la verdad. Then God is saying, Luego Dios está for every diciendo, creature of God is good, porque toda criatura de Dios and es nothing buena is to be y refused nada es para ser rechazado if it is received with thanksgiving. si es recibido con For acción it de is gracias. sanctified by the word of God. Porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. Now, he says, if you Luego instruct dice, the brethren in these things, si instruyen a los hermanos en estas cosas, you will be a good minister. serás un buen ministro. I teach my people Yo le enseño a mi gente to live a life, que vivan una vida, to enjoy life, que disfruten de la vida. because everything is created by God. Porque todo ha sido creado Ah. por Dios. No religion. Nada de religión. We're high on life. Nosotros somos altos en la Amen. vida. And I'm right in front. Yo camino en la vanguardia Very much adventurous. y muy aventurero. Sometimes stepping out on the limb. Muchas veces yendo hacia los Not límites. afraid. Sin miedo. But I want to show my people Pero quiero mostrarle a mi that gente God has created everything que Dios ha creado for todo us to enjoy. para But disfrutarlo. these guys that come say, oh, you can't eat this. Estos hombres decían, no puedes comer esto. Oh, you can't have a little bit of wine. No puedes tomarte un poquito de vino. You know, in South Africa for many years, that was a serious sin. En Sudáfrica por muchos años era un pecado serio. You would go straight to hell Directamente te ibas al if infierno. you just look at the bottle of Si wine. solamente mirabas la botella de vino. I just bought a piece of land in South Africa. Recién he comprado una tierra en we're busy Sudáfrica, building a un church terreno. there. Y estamos edificando la We iglesia built some allí. buildings there. Y algunos edificios I compramos ahí. built myself a very, very nice wine cellar. Y quiero edificar para mí mismo una buena bodega allí. When you come, Cuando ustedes vengan, we'll sit on the stoop, you and I, nos sentamos ahí en los lugares. and we'll drink some of the Malbec that you bring me. Y tomamos los Malbec que traigan ustedes. But what I'm trying to tell you,
También les quiero God has decir, given us a life to enjoy. Dios nos ha dado la vida para But the problem disfrutarla. is we don't have fathers Pero el problema es que no tenemos that can padres show sons the balance in life. que les muestren a sus hijos los How equilibrios to en la enjoy vida. all these things Cómo that disfrutar God todas estas gave cosas us. que Dios nos ha dado. Of course, there's things like access. Sí, hay cosas como That's excesos not good for you. que no es bueno para usted. But we need fathers Pero necesitamos that can padres show sons how to enjoy life. que le Now you muestren a have sus these hijos cómo false disfrutar de la teachers vida. Ahora tenemos that estos falsos comes with maestros doctrines of demons. que vienen con doctrinas And de the doctrines demonios. of demons that La you doctrina de cannot marry demonios le this. dice, no puedes You casarte de esta cannot manera, eat this. no puedes You comer cannot esto, drink this. no puedes beber lo otro. That's what they say. Eso es lo que There's ellos no dicen. such things as fathers and sons. No hay tal cosa como What is padres e this four hijos. pillars of an apostolic community? ¿Qué es esto de cuatro What is the pilares? set man thing? ¿Qué es esto de hombre You establecido? see, it comes by men whose minds are seared. Viene por mentes que cauterizadas. He says, if you instruct the brethren in these things, you will be a good minister of Jesus Christ. Si ustedes instruyen a los hermanos en estas cosas, serán buenos ministros de Jesucristo, Nourished in the word of faith nutridos en las palabras And de of- fe and of the good doctrine Y which de- you have carefully followed. y de la buena doctrina que cuidadosamente han seguido. Hallelujah. Aleluya. But reject, it says this, but reject Pero profound dice and esto. old wives' fables and exercise yourself toward godliness. Rechacen profanas y fábulas de viejas. He said, for bodily exercise profits a little, Y ejercítense ustedes mismos a la piedad, porque lo corporal aprovecha para poco, but godliness is profitable for all things, pero la piedad aprovecha para todas las having cosas, promise of life teniendo promesa de that vida now is, que ahora es and of that which is to y come. de la vida venidera. This is a faithful saying and worthy of all acceptance. Y este es un dicho fiel y digno And de then Paul says aceptación. this. Luego Pablo For dice to this, esto. this is why I labor. Por esto trabajo, He says, dice Pablo. this is why I suffer. Por eso sufro, Because we trust in the living God, porque confiamos en el Dios vivo, especially those who believe. especialmente aquellos que creen. These things I command. Estas cosas yo les mando y Amen. enseño. So there will come people that will oppose. Entonces vendrán gente There que se will come oponga. those that will stand against Vendrán this aquellos word. que se But it's opongan a a esta doctrine palabra. of demons that will Pero es come. una doctrina de Because demonios. God is now establishing His doctrine. in Porque His Dios church. está estableciendo hoy su doctrina en la tierra. Amen. Amén. Let's just go on. Sigamos. Go to how to receive the proceeding word. ¿Cómo recibir la palabra I'm presente? nearly done with this section. I know it's a little bit long. Yo sé que es un poco larga y ya But casi this is terminado. very important. Pero es muy importante esto. You understand now doctrine. Ahora entienden la It's a doctrina. manna word. It's a Es now una palabra word. It's a fresh maná, word. palabra oro, It's a una palabra proceeding fresca, word. una palabra procedente de It's Dios. principles. Son It's principios, laws son that will leyes govern our action and que behavior. gobernarán nuestras acciones y Now, comportamientos. how do I receive this Ahora, proceeding ¿cómo word? recibo esta How do palabra I receive this doctrine? procedente de Dios? ¿Cómo recibo esta doctrina? This is very, very important. Esto es muy, muy importante. How to receive it? ¿Cómo Is recibirla? first of all, Primero de todo, by receiving your spiritual father por medio de recibir vuestro Padre espiritual as the karux. como el kerux. The word karux La palabra kerux comes from the word preacher, significa viene de la palabra predicador and it means a herald of divine truth, y significa un heraldo de verdad divina, one that speaks truth. uno que habla So you verdad. have to have a father in your Así life que usted tiene que tener un padre en su that's vida a sent one of God, que es un enviado de that Dios, when he speaks, que cuando él habla he becomes the karux, se convierte en el the one that kerux, speaks the truth of God aquel que habla la verdad de Dios to you. a usted. Now, as a spiritual father over the church of Thessalonica, Ahora, como un padre espiritual sobre la iglesia de Tesalónica, Paul constantly thanked them for receiving him and the word he carried Pablo- as being sent by God. Pablo constantemente les agradecía por recibirlo a él y a la palabra que él portaba como un enviado por And Dios. we find that in 1 Thessalonians 2 verse 9 to 13. Y lo encontramos en 1 Tesalonicenses 2 del Paul 9 al speaking. 13. He Pablo said, hablando. for you recall, brethren, our labor and hardship, Porque recuerdo, hermanos, de vuestra labor how y working dificultad, night and day, cómo han trabajado noche so y as día, not to be a burden to any of you. no para ser de carga sobre ninguno de We ustedes, proclaim to you the gospel of God. proclamamos el Evangelio de Dios. And he says, you are witnesses, Ustedes son testigos, but so is God. pero también es Dios. How devotedly and uprightly and blamelessly we behave towards you believers. De qué manera justa, devota y sin culpa, sin mancha, nos comportamos delante de ustedes los creyentes. Just as you know how we were exhorted
exhorting and encouraging and imploring each one of you as a Así- father with his own children. Así como ustedes saben cómo nosotros, exhortando, alentando, implorando a cada uno como un padre lo haría con sus hijos. He likens his relationship with as a father and a son. A habla- father with children. Habla de una relación de un padre con sus hijos. Then he says this. Luego dice Verse esto, 12. versículo 12. So that you walk in a manner worthy of the God who calls you into his own kingdom of glory. Para que vosotros podáis caminar de una manera digna de Dios que los llama a su reino y gloria. So you need somebody. Entonces necesitan You need a alguien, father. necesitan un You need padre, a crux, necesitan un kerux, the spiritual father un padre espiritual that can bring the proceeding word of God to you. que traiga la palabra presente de vuelta a Verse ustedes. Versículo For this 13. reason, Por esta we razón, also constantly thank God constantemente agradecemos a Dios that when you received the word of God, que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, which you heard from us, que oyeron de from parte me. nuestra o de parte de mía, you accepted it not as the word of men, la aceptaron no como palabra de but hombres, for what it really is, sino por lo que ella realmente The word of es, God. la palabra de Dios, which also performs its works in you who believe. la cual también desempeña su So he tarea en said, ustedes I'm your los que spiritual creen. father, Entonces yo como padre I'm your espiritual, crux. yo soy el kerux de and you know my ustedes. works. Y ustedes conocen when I mis spoke obras. to you, Si ustedes saben cómo You yo did les not hablo, receive these words as mere words from a man, no reciben estas palabras como meros hombres de un hombre, but you received these words that I spoke to you sino ustedes reciben estas palabras que yo les hablo as the words of God, como las palabras de which Dios. will work in you, Así que esta palabra en ustedes, The obrar en glory of ustedes, God. la gloria de Dios. you that believe. Ustedes que creen. So there's two things. Así que hay dos He cosas. said you received the word Ustedes reciben la and you palabra accepted it. y la aceptan. You received it from us, La reciben de nosotros, but you accepted not as man's, but as God's word. pero la aceptan no como de parte de del hombre, So sino de Dios. the word received is a word paralambano. La palabra recibir es la palabra paralambano. It means to take near, Es tomar cerca, with or to oneself, con o hacia uno mismo, or to receive to oneself. o recibir hacia In uno other words, you mismo, a uno receive this mismo, word for yourself. o recibir para uno mismo. And the word accept Y la palabra the aceptar, word dekomai, y la palabra dekomai, is to accept and offer deliberately and readily. es An aceptar, offer. es aceptar una ofrenda de manera deliberada y pronta. To take to oneself Tomar para uno mismo what is presented to you lo que es presentado a or usted brought to you by another, o traído a usted por otro, or to receive. o recibir también significa. Metaphorically, to receive, Metafóricamente quiere decir recibir, admit with the mind and heart, admitir con la mente y el and corazón, by implication that you approve, that you embrace, and that you will follow that word. y por implicación aprobar, abrazar y seguir esa So you have to palabra. receive and you have to accept it. Así que usted tiene que recibirla y aceptarla. So thus the Thessalonians did not merely receive only the word from Paul, Así que los tesalonicenses no simplemente recibieron una palabra de parte de so Pablo, they were not only in a close proximity to him or in the same vicinity as him and No- received what he said. no solo estaban en la proximidad, cercanos a él, y recibían lo que él decía, Without favorably receiving him first. sino que de manera favorable lo So they recibían a first él. received him Entonces primero lo recibían a and then they él received the word. y luego recibían a la They not palabra. only received him and his words, No solo recibían a él y a sus but they palabras, also accepted him and his words. sino lo aceptaban a él y a sus palabras. Now the word accepted implies Ahora la palabra aceptaban that implica in their heart and mind que en sus corazones y en sus wholeheartedly mentes, approve de manera entera, completa, and de embrace corazón, him and his message. la aprobaban y abrazaban a él y a su mensaje. So in other words, Paul and his message were one. En otras palabras, Pablo y su mensaje eran uno. The messenger had become the message. El mensajero se ha convertido en el And people mensaje. received Cuando la gente and they recibe accepted y lo the acepta, messenger and the message. al mensajero y al Do mensaje. you see that? And so, when they received the messenger, or when the messenger and the message became one,
Y entonces cuando el mensaje y el mensajero se vuelven uno, so they embrace the message. así abrazan el mensaje. And when they embrace the message, Entonces cuando abrazan el they mensaje, also embrace the messenger. también abrazan al mensajero. Embracing the messenger Abrazar al mensajero presupposes that presupone one has an accurate perception of him, that person, que tiene una precisa percepción de él, de esa persona, as a sent one como un enviado or as a representative of God himself. o como un representante de Because Dios they said, mismo. Porque we did not dice, just receive your words, the words of man, no solo recibimos tus palabras But it was como the palabras de words of hombre, God. sino como las palabras de Dios. and they received him with a message. Y lo reciben a él In other con words, el they received mensaje. him as a sent one of Lo God. reciben a él como un They mensajero de Dios. received him as the messenger of God. Como un mensajero de They Dios. received him as the crux of God. Lo reciben como el crux de That's how you Dios. get Esa es la manera the de proceeding word. tomar, In recibir la Galatians 4 palabra de says Dios. this, Ahora, Gálatas 4 dice lo siguiente. verse 12. I Versículo beg of you, 12. brethren, become as I am, Os ruego, hermanos, que se vuelvan como for yo, I also become as you are. porque yo también me volví como You have ustedes. done me no wrong. No me han hecho ningún But you know daño. that it was because of a bodily illness that I preached the gospel to you the first time. Pero ustedes saben que fue a causa de una enfermedad corporal And that que yo which was prediqué el a- mensaje a ustedes la primera vez. A trial to you in my bodily condition. Y eso fue una prueba para ustedes en mi condición corporal. Watch now, this is very Miren important. esto. You did not despise or loathe, Ustedes no despreciaron ni odiaron, but you received me sino que me recibieron as an angel of God, como un ángel de Dios, as Christ Jesus himself. como Jesucristo mismo. Wow. They received him as Christ Jesus himself. Lo recibieron como Jesucristo As mismo, an angel. como un ángel. That's why Paul said in 1 Corinthians 11:1. Por eso Pablo dice Follow en me 1 Corintios as I follow 11:1, síganme a mí como yo sigo a Cristo. When they saw Paul, Cuando veían a Pablo, they looked past his humanity dejaban pasar su Past his humanidad, frailty. dejaban pasar su and human deficiency, fragilidad y sus and they deficiencias saw humanas Christ himself y lo veían a Cristo standing mismo in the man, parado called Paul. en el hombre. That en is the Pablo. crux, the Father Ese that es God el is raising crux, up. el Padre que Dios In está other words, he levantando. was En saying- otras palabras, Paul está was saying, diciendo, Pablo está If you diciendo, follow me, si me siguen a mí, you will be following Christ in me. estarán siguiendo a Cristo en mí. And Galatians 4 verse 15, En Gálatas 4:15 it says this, dice esto: you would have plucked out your eyes and given them to me. ustedes se hubieran quitado sus ojos y me los hubieran dado a mí. That is how the relationship was with them. Así era la relación tan cercana con ellos. Now, let's go a little bit further. Vayamos un poquito In más hacia Matthew 10 adelante. verse 20, En Mateo 10:20, for it is not you who speaks, porque no es a ustedes a quienes les but it's hablo, the Spirit of your Father sino es el Espíritu de vuestro who Padre speaks in you. Matthew que 10 verse habla 20. en ustedes. Mateo So 10:20. your spiritual father Así que su Padre is espiritual an angel, es un is a ángel, messenger es un mensajero that God has sent to you. que Dios le ha enviado a I'm usted. nearly done. Casi I he wanna show you terminado. this is Quiero very mostrarlo important. esto porque es muy importante. Exodus 22, Éxodo 22, 23, 23, verse 23. versículo You see, 23. they seen Paul as an angel. Veían a Pablo como un ángel. And the word angel is the word angelos. Y la palabra ángel es la palabra It ángelos. means a messenger, Es un mensajero, one who is sent in order to announce, uno que es enviado para anunciar, to teach, enseñar, perform, desempeñar or explore anything. o explorar That's algo. an angel. Eso es un ángel. He came to teach, Él vino a enseñar, to announce, a to anunciar, perform, a or desempeñar explore anything. o a explorar I algo. want to show you how important that angel is. Quiero mostrarle cuán importante es esto del ángel. The Bible says La Biblia dice- let me first read Revelations 2 verse 1, 8 and 12. Primero vayamos a Apocalipsis 2, versículo It says, to the Uno- angel of the church of Ephesus, 2:1 write, dice, al ángel de la iglesia en Efeso escribe. and to the angel of the church of Smyrna, Al ángel de la iglesia en and to Esmirna the angel escribe. of the church of Pergamum, Y al ángel de la iglesia en and to Pérgamo the angel of escribe. the church of the... See, Y al all these ángel de la churches had iglesia en Tiatira. angels. Todas estas iglesias tenían ángeles. All these churches had angels. Todas estas iglesias tenían They had ángeles. sent ones. Tenían enviados, They had teachers. They had teachers. maestros, predicadores. Revelations 3 verse 1, 7 and 14. Apocalipsis 3, versículo 1, 7 y 14. To the angel of the church of Sardis,
al ángel de la iglesia en Sardis, to the angel of the church of Philadelphia, al ángel de la iglesia en to the Filadelfia, angel of the church in Laodicea. al ángel de la iglesia en la Odisea. Revelation 1 verse 20. Apocalipsis 1:20. It says, as for the mystery of the 7 stars which you saw in my right hand, Y en cuanto al misterio de las 7 estrellas que ustedes vieron en mi mano derecha and the 7 golden lampstands. y los 7 candelabros de oro, Here it is. Here's the description now. acá está la descripción. The 7 stars are the angels Las 7 estrellas son of the ángeles 7 churches, de las 7 iglesias. and the 7 lampstands are the 7 churches. Y los 7 candelabros son las So 7 God still iglesias. have angels, Entonces Dios todavía And he tiene sends the ángeles. churches. Dios envía a and las God iglesias. communicates to the entire church Y Dios envía estos ángeles a las through iglesias, spiritual fathers a toda la iglesia, a los that padres He has placed over espirituales. churches. Les comunica que ha colocado sobre las Then iglesias. Malachi 2 verse 7 says, Malaquías 2:7 dice: for the lips of a priest porque los labios de un should preserve sacerdote knowledge, deberán preservar and men should conocimiento, seek instructions from his mouth. y los hombres deberán buscar instrucción de su boca. For he is a ¿Por messenger. qué? Porque Él es un of the Lord of mensajero del hosts. Señor So de an los angel is a ejércitos. messenger. Así que los ángeles son And that mensajeros messenger is y ese the kerux. mensajero es el kerux. And he must speak the truth. Y debe hablar la verdad. He must be like God, Debe ser como Dios, speaking the words of God. hablando las palabras To the de people Dios of God. al pueblo de Dios. Now, Ahora, Exodus 23 verse 20 to 22 says this. Éxodo 23 del 20 al 22 Watch this, very important. We need it dice done. esto, muy importante. Casi terminamos. Behold, I'm going to send an angel before you. He aquí voy a enviar a un ángel delante de ustedes. Listen. God is Escuchen, now escuchen. speaking to some of you. Dios le está hablando a algunos de ustedes God is now ahora. speaking to some of Dios you. le está hablando a algunos de ustedes ahora. I'm going to send an angel Les before voy a you. mandar a un ángel delante de ustedes. Now he tells you what the purpose of this angel is. Ahora le está hablando el propósito de este ángel. To guard you Guardarlos along the way and to bring you por el camino y traerlos into the place al lugar which I, God, have prepared for you. que yo, Dios, he preparado para ustedes. So you need an angel Así que usted necesita un ángel that will lead you, que lo guíe, guide you, que lo guarde, guard you que lo to the vigile, place. eh, to the place hacia el lugar, that God has prepared for que you. lo guíe hacia el lugar que Dios So ha for preparado you para to come usted, into your destiny, para que usted alcance su for you destino, to come into the fullness of your purpose and destiny in life, para que usted llegue a su completo propósito y you destino en need la a vida. spiritual father. Necesita un padre There's espiritual an angel que es un a ángel, messenger, un mensajero, a teacher un that maestro will lead you to that place que lo guiará hacia ese lugar that God has prepared for you. que Dios ha preparado He para will usted. guide you and guard you till you get to that place. Él lo va a guardar y guiar hacia ese lugar. You cannot be a father No puede usted ser un padre if you have not been a son. si no ha sido un hijo. So you need to be a son Necesita ser un hijo to be able usted to become a father. para poder convertirse en un Watch padre. this. And now he said, be on your guard Dice, vigilen before him delante de él and obey his voice. y obedezcan su voz. En el 21 Do de not be rebellious Éxodo toward 23. No sean rebeldes hacia él, For he will not pardon your transgression. porque él no perdonará vuestra transgresión. Why? ¿Por qué? Since my name is in him. Porque vuestro nombre está en él. But look at this profound. Pero mire esta profunda. But if you truly obey his voice Pero si realmente obedecen su Watch this voz, miren esto, and do all that I say. y hacen todo lo que yo digo. So how is God saying? Entonces, ¿cómo Dios está diciendo? By obeying the voice of the messenger. By obeying the voice of the messenger. Por medio de How is obedecer la God voz. saying? ¿Cómo es Dios? God says, do all that I say. Dios dice, hagan todo lo que yo digo. How is God saying? ¿Qué está Dios diciendo aquí? By you obeying the voice of the man Que of God. obedezcamos la voz del nombre de Dios. So if you obey the Entonces, si voice, ustedes obedecen his la voice, voz, su the voz, spiritual father's voice, la voz de su Padre the espiritual, sick man's voice, la voz del hombre establecido, and do all that I say. y hacen todo lo que yo Watch digo, now. The miren promise. ahora, Then I, God, entonces yo, Dios, will be an enemy to your enemies seré enemigo de vuestros enemigos and an adversary to your y adversaries. adversario de vuestros adversarios. So note the due role of an angel and spiritual father here. Entonces note el rol dual de un padre espiritual o de un He ángel. guards you along the way Él lo guía por el camino and he brings you into the place that God prepares for you. y él lo trae, lo hace entrar al lugar que Dios ha preparado para usted. Human spiritual fathers, Los padres espirituales humanos
padres espirituales humanos can accurately represent the voice of the Heavenly Father to their spiritual sons. pueden representar de manera precisa la voz del Padre Celestial en sus hijos espirituales. Submission to your earthly spiritual father La sumisión a los padres espirituales is terrenales essential to bring you es esencial para llevarlo a into usted maturity dentro de la in madurez terms of your divine sonship. en términos de su propio estado de hijo. Obedience to his voice La obediencia a su voz of necessity requires that spiritual sons regard their spiritual fathers por necesidad requiere que los hijos espirituales consideren not al after the humanity, Padre espiritual no según su humanidad, but emphasize the representation of Christ within their spiritual fathers. sino que enfaticen la representación de Cristo dentro de sus padres The espirituales. spirit of Antichrist El espíritu del will anticristo constantly fight this truth constantemente luchará en and contra de esta so verdad. result in widespread disobedience to the voice of God. Y por lo tanto, como consecuencia, resulta en absoluta desobediencia a la voz de Dios. Our Rápido. perceptions Nuestra determines reception. su percepción determina And then su there's reward. recepción Watch this. y la Matthew recompensa. 10 verse 40, 41. Mateo 10, 40, 41. Watch this. Mire esto. He who receives you Aquel que te recibe a ti, receives me. me recibe a mí. God says. Dios If you dice, receive your spiritual father, si tú recibes a tu Padre you espiritual, receive him. lo recibes a Él. And he who receives Y me a él que Jesus said, y el que me recibe a mí, receives him who Jesús sent me. dice, So, recibe al que me envió. if you receive the one God sent you, Si tú recibes al aquel que Dios te ha then enviado, you are sending Jesus. entonces estás recibiendo a Jesús. And if you receive Jesus Y Christ, si recibes a Jesucristo, then you receive the one that has sent Jesus Christ. entonces recibes a aquel que ha enviado a Jesucristo. So he who receives you Así que aquel que te recibe a ti, receives me, me recibe a mí. and he who receives Y me aquel que me recibe a mí, receives him who sent me. recibe a aquel que me ha enviado a mí. If you receive your spiritual father, Si tú recibes a tu Padre espiritual, you will receive Christ himself. recibirás a Cristo mismo. Your perception of him as an angel Tu percepción de Él como ángel, sent by God to you enviado a ti por Dios, will determine how you receive him. va a determinar cómo lo recibes a If you Él. receive him in the name of Father, Si tú lo recibes en el nombre del you Padre, will get the reward of Father. recibirás la recompensa de In Padre. other words, En otras palabras, you become the recipient of spiritual fathering. tú te conviertes en el receptáculo de paternidad espiritual. God the Heavenly Father Dios, el Padre espiritual, provide el Padre fathering to celestial, you. proveerá paternidad in and through the spiritual father en y a través del Padre espiritual placed in your life. colocado en tu vida. Why? ¿Por qué? To establish you in present truth, Para establecerte en verdad presente, in doctrine. en doctrina. You must have a spiritual father. Necesitas tener un Padre Because espiritual. present truth Porque la verdad presente And doctrine y doctrina comes through a spiritual father. viene a través de del Padre Hallelujah. espiritual. Aleluya. So we have to have doctrine. Tenemos que tener Doctrine doctrina. is principle, La doctrina es That's principio. the law. Es una ley governs our actions and behavior. que gobierna nuestra acción It y is fresh comportamiento. Es fresco It's maná. new revelation. Es nueva It's a revelación. now word. Es una palabra It's a ahora. proceeding word. Es una palabra That will protect you. presente que te va a Bring God's proteger. blessings. Va a traer la bendición de Dios. Hallelujah. And Hallelujah. it comes to you Y viene a ti through somebody that God puts in your life. a través de alguien que Dios That's pone en tu called the vida, spiritual father, que es llamado el Padre which is a espiritual, sent man, que es un hombre which is an establecido, angel, que es un which is the ángel, voice of que es la God voz de Dios in your life. en tu When you're vida. obedient to the Cuando Father, eres obediente that al Padre, Father ese will Padre take you from a child te va a llevar de to niño become a son a convertirte en hijo and will take you into your y inheritance, te va a hacer entrar a tu into your herencia, promised land a tu tierra that God has prometida prepared for que you. Dios ha preparado And He para will ti. guide you and guard you Y Él te va a guiar y on the vigilar way por el to camino your destiny. a tu destino. Hallelujah. Aleluya.